Es hora de escuchar la palabra de Dios. Y en esta hora, hermanos y hermanas, amén, vamos a meditar en el mensaje de la palabra del Dios Todopoderoso, aleluya. Para ello, hermanos, vamos a leer en el capítulo 6 de la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Éfeso. Amén. Carta a los Efesios capítulo 6. Y el punto es, hermanos y hermanas, ustedes se recuerdan que estábamos estudiando sobre la armadura. Estábamos meditando sobre la armadura que Dios ha dado ya a nosotros. ¿Usted se recuerda de ello, hermanos? Si no se recuerda, vamos a leer de todas maneras, amén, en la Biblia. Y si se recuerda, quiere decir, amén, que usted pone atención. Sucede a veces que también nosotros, ¿verdad?, que enseñamos y predicamos, no somos muy efectivos, amén, transmitiendo la palabra, aleluya. Pero vamos a leer nuevamente, hermanos, versos 16 al 18 de Efesios capítulo 6, la armadura de Dios para los hijos de Dios. Amén. La armadura de Dios para los hijos de Dios. Aleluya. Y dice así, hermanos. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, hermanos. Estamos comprendiendo, ¿verdad?, lo que estamos leyendo. Vistámonos de la armadura, recordando nuevamente, porque tenemos una lucha contra personas que no las vemos, pero son reales. Los espíritus son personas, hermanos. O sea, lo que sucede muchas veces es que nosotros pensamos que los espíritus de demonios algunos enseñan como un aliento solamente, pero son personas, hermanos. El punto es que no los vemos, ¿okay? Y contra ellos tenemos una lucha, amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice el verso 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. En las sesiones anteriores, hermanos, hemos visto sobre esta armadura. Y ya hemos visto sobre la armadura que es la coraza de justicia. La coraza, ¿verdad? Ahora, tengo esta nota, hermanos, al respecto. Y es tomada de la lección 5B. Lección 5B de Madurando en Carácter Santo, día 3. Y dice así, hermanos. Dice así. Quinto, coraza de justicia. Es crítico, nos dice, que uses esta pieza de la armadura. Es crítico. Sí, todos toman, pueden discernir el concepto de es crítico, ¿verdad? Porque a veces crítico lo usamos cuando está una persona ya para morirse. Y ya, eso es crítico, una persona está en críticas condiciones. Pero en este caso es crítico
se usa en el aspecto de que es necesario, es importantísimo. Eso quiere decir, amén. Lo explico porque muchas veces, verdad, conforme hemos, o más bien dicho, usted ha crecido aquí y muchas veces las palabras no se comprenden. Pero es crítico, amén. Es crítico que se use la coraza de justicia. Aleluya. Es crítico que uses esta pieza de la armadura. Muchos son derrotados debido a una comprensión débil de la justicia. Y esto se debe a que no entienden la importancia de esta palabra y su significado bíblico. Sin embargo, el Nuevo Testamento habla mucho de ello. El Espíritu Santo debe querer enseñar a los creyentes algo muy importante. ¿Qué quiere decir Pablo cuando escribe sobre la coraza de justicia a considerar? ¿Qué quiere decir Pablo con ello? Entonces, tenemos aquí número 1. La justicia de Jesús se te da cuando crees. Yo creo que cada uno de nosotros entendemos esto, ¿verdad, hermanos? Que cuando hemos creído en Cristo Jesús, se nos dio la justicia de Jesús a nosotros. Y por causa de esa justicia es que somos justificados. Y con esa justicia vamos delante de Dios y le llamamos Padre. O sea, es importantísimo que entendamos esa verdad. ¿Por qué? Vuelvo a repetir lo que dice aquí el comentarista. Muchos son derrotados debido a una comprensión débil de la justicia. Y eso es debido a que no entienden la importancia de esa palabra y lo que significa en la Biblia la justicia. Dios espera que seas justo y que actúes correctamente. De hecho, nadie puede tener una relación con un Dios santo sin justicia. ¿Sí entendemos eso, verdad, hermanos? Sí explica eso, ¿verdad? Sí explica eso bien claro. Que nadie puede tener una relación con un Dios santo sin justicia. Y esto es la justicia imputada. ¿Cómo se le llama esto, hermano? La justicia imputada es una justicia dada, otorgada. La recibí. La justicia imputada lo que te ayuda a resistir al diablo. ¿Por qué causa? Porque la pregunta sería aquí, ¿quién de nosotros somos perfectos, hermanos? Todos los días y que jamás ofendemos. Si vamos a levantar la mano, nadie podemos hacerlo, ¿verdad? Porque es lógico que aquí, con nuestras actitudes y nuestras acciones totalmente, no podemos afirmar nuestra perfección. Todos ofendemos. Y Santiago lo dice claramente, que el que no ofende, entonces es una persona perfecta. Pero ¿qué es lo que nos mantiene con Jesús, hermanos? Su justicia en nosotros. No es nuestra justicia, sino la justicia de Dios sobre nosotros. Y siguiendo con esto, hermanos y hermanas, vamos a donde nos quedamos la última vez, en el verso número 16. En el verso número 16 vemos que nos dice, y sobre todo. Sobre todo. Entonces vemos que este verso número 16 nos dice sobre todo. ¿Será que es más importante que todo el otro equipo de guerra que se nos ha presentado, hermanos y hermanas, como el calzado o la coraza de justicia? ¿Será que es más importante?
¿O es para no seguir una narración monótona? La situación es bien clara, hermanos, que todo el armamento es importante. Vuelvo a repetir, todo el armamento es importante, pero el escudo era exclusivo. El escudo era exclusivo para la defensa en la batalla. Debido a que, conforme se nos describe aquí, ustedes se recuerdan que estamos en una batalla, ¿verdad? Y hay un enemigo estudiando cómo entrar y romper la línea de defensa. Lo que meditábamos la última ocasión. Somos un ejército. Estamos unidos los unos a los otros. Estamos todos unidos presentando una defensa de batalla en contra del enemigo. Somos un solo cuerpo. Estuvimos meditando ello la última ocasión. Y que el enemigo está estudiando sus estratagemas, ver de qué manera va a romper la línea de defensa para entrar y herirnos, destruir nuestra defensa. Entonces, el escudo era exclusivo para la defensa en la batalla. Porque, como digo, conforme se nos escribe aquí, el enemigo comenzaba lanzando dardos de fuego para comenzar a debilitar el frente de la batalla del ejército. Y el soldado necesitaba el escudo de defensa para no ser neutralizado. Y yo creo, hermanos y hermanas, que todos nosotros hemos visto y vemos batallas en las cuales en los tiempos medievales se usa el escudo. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos visto que el ejército, todos hacen una pared con el escudo. Tenían que poner su escudo y todos juntos como una defensa. Y eso es lo que nos está presentando aquí, hermanos, el apóstol Pablo, el escudo de la fe, que es importantísimo para la defensa en la batalla. Entonces, el enemigo comenzaba a lanzar dardos de fuego para comenzar a debilitar el frente de la batalla del ejército, y el soldado necesitaba el escudo de defensa para no ser neutralizado. Y la fe, representada aquí en el escudo, es el arma de nuestra defensa para que todas las mentiras, desánimos, por causa de las controversias, las persecuciones y tentaciones y pruebas y tribulaciones, no nos neutralicen. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que confrontar pruebas que muchas veces decimos, no puedo? Y es lógico, ¿verdad?, que ya sabemos que Dios no nos va a mandar algo que no vamos a poder lidiar con ello. Dios nos capacita para poder confrontar situaciones que quieran impedir nuestro avance en el Señor o caminar en la fe. Jamás Dios lo va a permitir si no podemos. Si nos sucede es porque podemos. Dios nos ha capacitado para caminar en la fe. Aleluya. La fe
representada aquí en el escudo, es el arma de nuestra defensa para que todas las mentiras, desánimo por causa de las controversias. Muchas veces usted se siente desanimado cuando tiene un problema y tiene otro problema y hay otra situación y se desanima y usted pregunta, ¿y dónde está Dios? El salmista tuvo esa experiencia. Él escribe cuando sus enemigos decían, ¿y dónde está su Dios? Porque tenía muchas situaciones, muchos problemas, muchas controversias. Confesando que su ayuda, su socorro, su esperanza estaba en Dios, pero no se veía. Entonces muchas veces en esas controversias vienen desánimos a nuestras vidas. Persecuciones y tentaciones y pruebas y tribulaciones, lo cual el enemigo usa para neutralizarnos, para sacarnos de la batalla, para herirnos. Pero el escudo es, hermanos y hermanas, para que no seamos neutralizados, sino que en fe, creyendo a las promesas que se nos han sido otorgadas, seamos siempre más que vencedores, reposando en sus promesas y su voluntad. Hermanos, hermanas, es interesante saber que así como se le dijo a Josué se le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Es bien interesante saber, hermanos y hermanas, que esa misma promesa se nos da a nosotros como seguidores de Jesús, que andamos en el camino. Se nos dan las mismas palabras diciendo, no te dejaré ni te desampararé. Veamos Josué capítulo 1, verso 5. En Josué capítulo 1, verso 5, esta es la promesa que Dios le da a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora el punto es, hermano y hermana, amén, ¿está Dios con usted? Somos de Jesús, somos de Dios, y Él ha prometido estar con nosotros. Jesús lo dijo antes de ascender. Mateo capítulo 28, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. O sea, es una promesa que Dios nos ha dado. Ahora veamos esa promesa. En Hebreos capítulo 13, versos 5 y verso 6, Hebreos capítulo 13, versos 5 y verso 6, como seguidores de Jesús, se nos da la misma promesa que se le dio a Josué. Dice, sus avaricias deben ser... sus costumbres tienen que ser sin avaricia. O sus avaricias tienen que ser sin esas costumbres que no son de los hijos de Dios, ¿verdad? O los hijos de Dios no podemos tener esas avaricias que son prohibidas. ¿Cuáles son las avaricias que son prohibidas? Todas, ¿verdad? Porque es una persona avara que quiere acapararlo todo. ¿Ok? Bueno, nuestras costumbres tienen que ser sin avaricia, nos dice aquí, y tenemos que estar contentos con lo que tenemos. ¿Ok? No te desampararé ni te dejaré. Y en el verso 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el enemigo. No temeré lo que me pueda hacer el enemigo, porque Él me ha dicho, yo te ayudaré, yo te sostendré, yo estaré contigo. Aleluya. Qué bello, hermanos, amén, que las promesas que se le dan a estos hombres de Dios, como Josué, como Moisés, como Samuel,
a nosotros se nos dan las mismas promesas, es solamente de abrazarlas. ¿Por qué se nos dan estas promesas, hermanos y hermanas? Porque así como Josué, así como Moisés, así como Samuel tuvieron que confrontar enemigos, nosotros también tenemos enemigos que quieren destruirnos. Pero recordemos, yo estoy contigo, nos dice el Señor. Ahora, no temer miedo, ¿verdad? Eso quiere decir, no temer significa no tener miedo. Pero como algunos enseñan y dicen aplicando la ciencia, ¿verdad? Es lógico que el temor es algo natural en la persona que le avisa que hay algún peligro. Ok, amén, gloria a Dios. Pero del temor que está hablando aquí las Escrituras es la desconfianza que puede tomar en nuestro ser creyendo que Dios nos ha dejado. Y tenemos que estar, hermanos, específicamente seguros, sin duda alguna, que si el Señor nos ha dicho, yo estoy con vosotros, sabemos que es Dios. Y una de las cualidades o de la naturaleza de Dios es que Él no es hombre, y como no es hombre, Él no miente. Entonces, si Él dijo, yo voy a estar con ustedes, pues entonces Él está con nosotros. Y entonces estamos seguros de ello, amén. Démosle un aplauso, mi hermano, amén, porque Él está con nosotros y merece que le alabemos. Gracias, Jesús, aleluya, por tu presencia en tu pueblo, con tus hijos y con los tuyos, Todopoderoso. Gracias, aleluya. Entonces es muy interesante saber ello, hermanos, que así como Dios le prometió a Josué, así nos promete a nosotros estar con nosotros. Y creer esto cuando los dardos de fuego están lloviendo. Cuando los dardos de fuego están lloviendo, imagínense, amado hermano, amén, el ejército con el escudo protegiéndose contra los dardos de fuego del maligno que tiran, ¿verdad? Tiran y vienen lloviendo los dardos de fuego. Yo creo que cada uno de nosotros hemos visto esas batallas del tiempo medieval, ¿verdad? Ahora ya no son esos dardos, ahora son misiles, ¿verdad? Aleluya. Gracias al Señor por las armas de defensa, por la sombría de protección que ponen las naciones para que cuando vienen esos misiles en el aire explotan y no causan daño. Pero viene el enemigo y tira los misiles y tira los misiles. De tal manera que quiere dañar la ciudad, quiere dañar a sus pobladores. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos el arma de defensa que es el escudo de la fe. Entonces, póngase a pensar cómo en ese tiempo medieval el ejército se ponía en línea y todos unidos los unos a los otros con el escudo para protegerse en contra de los dardos de fuego que estaban lloviendo. Aleluya. Hermanos, es necesario usar el escudo de la fe como sombrilla o como una pared unido al escudo del compañero de batalla, como forma de defensa para que esa lluvia de dardos no alcance a ninguno de los que militamos. De lo cual debemos tener en mente, o sea, muy en cuenta, que la batalla es un frente unido como ejército o como un solo cuerpo en Cristo, su iglesia. Es un frente unido, no individual.
de lo cual se nos dice que con prontitud de diligencia guardemos la unidad del Espíritu en la unidad perfecta de la paz de Dios que habita en nuestro corazón. Y esa paz se manifiesta, hermanos y hermanas, en obediencia, unidos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Leemos en Efesios capítulo 4, verso 3 al verso 6, estas palabras, hermanos. Que nosotros, como la familia de Dios que es en Cristo Jesús, que nosotros como seguidores del camino, que nosotros como hermanos y hermanas en un mismo cuerpo, como miembros en el cuerpo de Jesucristo, nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que estar prontos, deseosos, ardiente deseo en nuestro ser, el guardar la unidad del Espíritu en nosotros, de estar entrelazados que caen exactamente en el vínculo de la paz. Que somos uno. Y dice el verso 4, un cuerpo y un espíritu. Verso 4. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra esperanza de todos aquí, hermanos? Tenemos una misma esperanza. ¿Cuántos vamos para el cielo? Todos al mismo lugar. No hay 7, sino un solo cielo para todos. Todos vamos al mismo lugar, hermanos. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y así, hermanos y hermanas, permanecer como Dios nos ha hecho y lo que somos. Recuerde, ¿qué somos? Nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Es por eso que las armas que estamos viendo aquí ahora mismo son armas de defensa. Porque no tenemos que salir a derrotar al enemigo. Lo que quiere el enemigo es ver por dónde puede entrar en la muralla de defensa y entrar y herir. Pero si estamos juntos, unidos, él sabe que no puede hacer nada porque ya está derrotado. Cristo Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Cuando él instigaba a la multitud para que crucificasen a Jesús, o sea, una persona derrotada, no se daba cuenta que al crucificarlo lo que estaba haciendo era perder la batalla. No se daba cuenta que al crucificar a Jesús, con eso lo estaba derrotando a él mismo de una vez para siempre. Estaba tomando todas las cartas de decretos que habían en contra nuestra, hermano y hermana, amén. Ahí el enemigo fue derrotado, aleluya. Por lo cual nosotros no tenemos armas en las cuales vamos a atacar al enemigo, no, sino solamente armas de defensa porque él ya está vencido. Es por eso que a nosotros se nos dice que somos más que vencedores, porque Jesús nos ha hecho ya más que vencedores. A su nombre, gloria, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, esa es la persona que vence al mundo. Porque toda aquella persona que ha nacido de Dios vence al mundo. Y usted ha nacido de Dios. Y como usted ha nacido de Dios, usted ha vencido al mundo. Y entonces esa es nuestra victoria sobre el mundo. Nuestra fe. Leamos esto en el capítulo 5 de la primera carta que el apóstol Juan escribió, Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y verso 5 nos dice así:
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Verso 5. Verso 5. Verse number 5. Ya, exactamente. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Usted. Sí, usted. Yo. Si quieres decir, diga, yo venzo al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Usted. ¿Por qué? Porque usted ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos, hermanos y hermanas, en el verso número 17 también esta arma, la cual dice el yelmo de la salvación. Y nos dice el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, hermanos y hermanas, es el arma de defensa para protegernos contra todo pensamiento que no está alineado a la voluntad de Dios. Viene el enemigo y lanza su pensamiento queriendo ridiculizar el mandamiento de Dios. Con que Dios ha dicho así. No, si eso no es así. Dios jamás miente y lo que Él dice, así es. Nunca cambiemos la palabra de Dios. Nunca cambiemos la Biblia, hermano, porque la Biblia es correcta. Registra el mensaje de Dios. Viene el enemigo y quiere confundirnos. Entonces viene, lanza su pensamiento queriendo ridiculizar el mandamiento de Dios. Así como los discípulos del Señor quisieron decirle a Jesús, amén, a Jesús. Es por eso, si yo o un líder dice algo que usted dice, eso es imposible, o verdad, si uno como líder ha dicho algo que el Señor ha dicho y que se puede hacer, y viene a otro y dice, no, eso es imposible, ¿cómo? ¿Verdad? Sucede. A Jesús le sucedió. Vemos entonces en este capítulo 17 del Evangelio de según San Lucas que el Señor le dice a sus discípulos que ellos, para perdonar, no es solamente 7 veces 7, sino que no habían entendido el mensaje. No habían entendido. 7 por 7, 49 es lógico, ¿verdad? 49 veces, entonces a las 50 yo no perdono más. O sea, los discípulos no habían entendido el mensaje. Entonces el Señor les dice, añadiéndole otro, ¿verdad? Número, o sea, el número 0, 70. No hasta 7 veces 7, sino 70 veces 7. Tienes que perdonar. Entonces, los discípulos le dicen, aumentanos la fe. Pero el registro que nosotros tenemos, amado hermano, es bien conservativo. Es como yo le explicaba al hermano Harim la vez pasada en cuanto a la traducción que nosotros tenemos de la situación de el rey, el hijo de David, siguió Salomón, el rey Salomón, que cuando dice que sirvió al dios Moloch, o sea, eso se traduce, pero porque el Dioniso, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el punto es, hermanos y hermanas, amén, que es Señor. Es Señor tanto en Israel como en el otro lugar. Y la pronunciación era Melech. Melech es Señor. Entonces yo le explicaba eso al hermano que es una situación que cuando se traduce no se puede traducir, muchas veces no se traduce así debido a que, ¿verdad? Hay que ser conservativos. Es por eso que no nos escribe Melech que venía al dios de los Dionisos y
Porque salió esa conversación debido a que él me enseñaba en esta ciudad de Estados Unidos, que ahí está el dios Moloch. Y yo le dije, sí, ya claro, pero tú sabías esto, que la verdad, y explicaba eso. O sea, hermanos y hermanas, de que es bien conservativo cuando nos dice aquí en este verso 5 de Lucas capítulo 17 que los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Pero la manera en que nos presenta, la manera en que sucedió el acto y se nos presenta esto, realmente ellos burlándose de Jesús le dijeron, oh Señor, tú sabes que eso es imposible, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. O sea, hermanos y hermanas, a Jesús lo quisieron ridiculizar. Pero mire lo que hizo el Señor, hermano. Mire lo que hizo Jesús. Aleluya. Es por eso, hermano, que andemos en obediencia. Porque del Señor no podemos, hermanos. Aleluya. No, mire lo que hizo el Señor. Vienen estos 10 leprosos. Y desde lejos le dicen, Señor, Señor, sánanos. Y desde lejos el Señor le dice, ok, le dice, está bien, vayan a los sacerdotes. Eso es lo que le dijo el Señor. Y obedientemente los leprosos se fueron. Y la Escritura nos narra, nos dice que conforme ellos obedecieron de camino a los sacerdotes así, todos llagados de lepra, ¿verdad? Con lepra. A medio camino ya no tenían lepra. ¿Por qué sucedió el milagro? Porque obedecieron. Y entonces el Señor les dice con eso, dándoles una lección, miren discípulos, les dice, cuando yo les diga algo que ustedes tienen que hacerlo y conforme tienen que hacerlo, lo que tienen que hacerlo, no pregunten, sino solamente obedezcan. O sea, no lo analicen, no lo razonen, sino solamente háganlo. Porque es cierto, hermanos y hermanas, amén, sobre todo nosotros los hombres que todo lo razonamos. Y eso lo digo yo siempre, que las hermanas que son así solas, ¿cómo prosperan? Porque, ¿verdad? No razonan mucho, sino que se van en la fe, amén. Pero nosotros los hombres, todo lo razonamos, y ¿verdad? Y ni hacemos nada, y lo queremos analizar todo, y no camina, ¿verdad? Pero la mujer solo se avienta y se puede, y bla, y Dios les prospera, amén, y gloria a su nombre. Sí, es una situación esa. Pero el punto es, hermanos y hermanas, amén, que el Señor les dio esa lección diciéndoles, cuando yo les diga que ustedes tienen que hacer algo, háganlo. Les dio esa lección. Entonces, el yelmo de la salvación, vuelvo a repetir, hermanos, es el arma de defensa para protegernos contra todo pensamiento que no está alineado a la voluntad de Dios. El enemigo viene y lanza su pensamiento queriendo ridiculizar el mandamiento de Dios. Los discípulos no entendían el propósito del mandamiento cuando le dice 70 veces 7, ustedes tienen que perdonar a que le ofende. No podían discernir y el Señor les da una lección de obediencia. Por lo cual, cuando no entendemos lo que el Señor nos dice, lo que es necesario hacer es obedecer. Es lo mismo en la narración del huerto. Dios le dice al hombre, moriréis. Pero el diablo le dice, no moriréis. ¿Se acuerdan, hermanos y hermanas? ¿Qué Dios le dijo al hombre en el huerto? Ustedes se van a morir si comen del fruto de este árbol. ¿Y qué le dijo el diablo? Ya, ese es el punto. Que
el diablo viene y confunde el pensamiento de Dios en nuestros pensamientos. ¿Para qué sirve el yelmo de la salvación, hermanos? ¿Para qué sirve esta arma de defensa? Exactamente para guardarnos, protegernos de esas mentiras del diablo. Y esto es lo que tenemos en Romanos capítulo 12, verso 2, hermanos y hermanas. Amén. Ya casi terminamos, ¿verdad? Ya me tardé demasiado. No, mira, hermano, todavía hay tiempo. ¿Cuántos están durmiendo ya, hermanos? Porque no quiero mandar a despertar a nadie. Sí, o sea, ya, y usted se recuerda, ¿verdad? De aquella vigilia que el hermano estaba dormido y el predicador le dijo al niño, niño, despierte a su papá. ¿Y qué le dijo el niño, hermanos? ¿No se recuerda usted lo que le dijo el niño? Ya, el niño le dijo, despiértalo usted, que usted lo durmió. Sí, así le dijo. Ya. Sí, exactamente, amén. Aleluya. Sí, hermanos, entonces nosotros tenemos esto en Romanos 12:2. Ustedes no tienen que conformarse a este siglo, a este tiempo, en el cual el príncipe de este mundo es el diablo, sino que dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que entonces puedan comprobar, sea una experiencia, cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Porque eso es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. Para poder comprobar esa verdad en nuestra vida, hermano y hermana, amén, tiene que existir exactamente una transformación, que es necesario renovar nuestra manera de pensar. Y esto es más que conocimiento o entender. Simplemente entender es más que eso. Es más que conocimiento y un simple entender. Es más que entender. O podríamos decirlo, debido a que son los entendidos los que resplandecen, entonces no es simple y sencillamente decir yo entiendo, yo conozco, sino realmente entenderlo. Porque hay personas que así dicen, yo lo entiendo, sí, pero no entienden. Porque cuando viene la lluvia de dardos, ya el enemigo haya entrada. Hermanos, vistamos toda la armadura de Dios. En Daniel capítulo 12, verso 3, Daniel 12, 3, dice esto, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son los que resplandecen, hermanos? Amén. Los que resplandecen son entendidos. ¿O son los que conocen, hermanos? Amén. Amén. Comprendamos esta verdad, hermanos. Hermanos, discernamos esta verdad, porque el yelmo de la salvación es exactamente para ello. Amén. Hay muchas personas que conocen la Biblia y escriben libros de la Biblia, y a muchos de ellos se les llaman teólogos. Pero aún siendo teólogos, habiendo estudiado la Biblia, no conocen al Señor. Yo no sé si usted sabía de esas personas así, pero existen. Y tenemos libros de personas así, que no han tenido una experiencia con Jesús.
Ahora, ¿quiénes son los que resplandecen? ¿Los que tienen conocimiento o los que entienden? Exactamente eso. Los entendidos resplandecerán, no los que se quedan con el conocimiento. Es lo que el Señor nos dice: si me amáis, demostradlo guardando mis mandamientos. Juan 14, verso 15 nos dice claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo nosotros demostramos que amamos al Señor, hermanos? Aleluya. Se me acabó el tiempo, hermanos. Pero mire, hermanos, ya solamente esto les digo, amén. Aleluya. Exactamente allí es donde nosotros somos probados. Ya, ahí exactamente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Y ahí somos probados, hermanos. ¿Y cuántos fallamos ahí, hermanos? Aleluya. Ahí es donde somos probados en nuestra obediencia, lo cual da testimonio de nuestra fidelidad. Ahora, ¿por qué es que entonces fallamos cuando se prueba nuestra obediencia a Dios, hermanos? ¿Será que no tenemos el yelmo de la salvación? La salvación no ha sido una experiencia real para nuestras vidas, porque la salvación es una experiencia de gozo y alegría, hermanos. La persona que ha experimentado la salvación no la cambia por nada, porque sabe que no hay nada mejor para gozarse. Si, por ejemplo, antes se deleitaba en verdad, en la vida. Yo no sé por qué le dicen la vida alegre, hermano. Si esa vida es vida triste, oh, no, man. Ya en la vida esa de, ya, verdad, que se deleitan en droga, alcohol y todo eso, verdad. Amén. Y ha venido a experimentar a Jesús a su vida, se da cuenta de que no hay nada mejor. La salvación es una experiencia. Y entonces sucede, hermano y hermana, amén, que cuando viene la prueba de nuestra obediencia, si tenemos esa experiencia de la salvación, no la cambiamos. Pero vuelvo a repetir, aquí es exactamente donde fallamos, cuando se prueba nuestra obediencia. Mira, hermanos, yo observo, y es que yo soy criticón, sí es cierto, yo soy criticón, claro que sí, pero no soy criticón para acusar a nadie, sino para analizar la actitud de la persona, ¿verdad? Porque hace las cosas que no necesita cambiar, ¿verdad? Ese es el punto. No, yo no, hermano, si yo no voy a ser juez, si me hago juez, mejor me hago otro diablo, porque eso es lo que hace el diablo. Yo no me voy a ser vecino del diablo, ni compañero del diablo, ni amigo del diablo, no. Es el diablo el que anda acusando a todo el mundo. Amén. Pues el punto es, hermanos y hermanas, amén, que en una ofensa que se nos hace, allí no solamente nos conmovemos y nos enojamos, sino actuamos. Pero no en la manera correcta, sino que me voy a vengar. Ya pecó, ya falló, ya. O sea, nuestra obediencia es probada. Y lo que sucede es, hermanos y hermanas, amén, que si fallamos es exactamente porque no tenemos ese yelmo de la salvación, ya que el enemigo nos engaña. Sí, creemos que tenemos que hacer nuestra propia justicia y no dejar lugar a Dios, que Dios se glorifique.
O sea, no hemos tenido esa experiencia de Romanos capítulo 2, verso 2, la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, porque si viene mi hermano, me ofendió y quiso darme un golpe, ¿verdad? Esos, hermano, sabe del boxeo, mi hermano Harry tomó clases de boxeo. Sabe cuando se te queda un derecho y izquierdazo y bota a la persona. Amén. Si mi hermano viene y quiere dar un derechazo o un izquierdazo, ¿verdad? Y hacer un knockout que le llaman, aleluya. No. Entonces, si ha habido una experiencia, la buena voluntad de Dios, sé que, aleluya, no reaccionar y hacer como Dios dice, eso produce alegría en mí. Pero vengo y hago venganza por mí mismo, entonces me conturbo más. Me arruino. O sea, solo le estoy presentando un punto, hermanos. Un punto. Cuando nos ofenden. Alguien nos quiso ofender. Ahora, si vamos a esa situación de tentaciones en la carne, o las debilidades que teníamos antes de venir a Jesús y fueron enterradas por el bautismo. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos salir más que vencedores en todo eso? Porque ya lo hemos visto, somos más que vencedores. Exactamente, tiene que cumplirse eso en nosotros. No se conformen a la actitud de los humanos, a conforme el mundo actúa, sino transformémonos. O sea, es algo que nosotros hacemos. Transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo? No solamente conocer que Dios me ha dicho que perdone a mi enemigo, sino practicarlo. Eso significa Romanos 12:2, no se conformen conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quiénes son los que resplandecen, hermanos? Los entendidos, la renovación de su entendimiento, para que eso pruebe, que hay una prueba en sus vidas. Comprueben, que sea una experiencia en nosotros. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Porque eso es la voluntad de Dios. Agrada, es perfecta, se goza, se deleita uno. Sí, practique eso solamente en ello, hermano. Cuando venga la ofensa a usted, perdone y olvídese, amén. Trate de ayudar a su hermano y a su hermana, amén. A su esposo o su esposa, amén. ¿Qué te pasó, mi hijo? ¿Qué te pasó, mi hija? Mi amor, ¿qué sucedió? Solamente y vea la alegría que trae al corazón. Porque primeramente estamos obedeciendo al mandamiento. Segundo, la palabra de Dios nos dice que es bueno, que es agradable, agrada y que es lo perfecto. Solamente en ello, hermanos, nosotros somos probados. Aquí es donde somos probados en nuestra obediencia, la cual da testimonio de nuestra fidelidad. Renueven su pensamiento para comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena y agradable. Jesucristo nos da el ejemplo de esto cuando el enemigo le dice, y esto lo leemos en Lucas capítulo 4, verso 3. Si tú eres el Hijo de Dios, le dice, dile a estas piedras que se tornen en pan. Y ahí seguimos, hermanos, con el mensaje. Amén. Ya no puedo seguir porque, amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, amén. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios.
Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main 1415.net.